Bienvenidos a su noticiero Cuarto Enfoque, la voz de la noticia que genera opinión. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña, esta es la información más relevante del momento. Ponemos a su disposición el siguiente número telefónico para cualquier denuncia ciudadana en el estudio de Cuarto Enfoque, 444-461-1573. Y para dar inicio con la información, presentamos los siguientes flash informativos. Policía Ministerial ya investiga el caso sobre el homicidio en la avenida Ricardo B. Anaya. Congreso instaura la nueva Comisión de Vigilancia. La Iglesia Católica le pide al Estado ser humilde y reconocer que hay inseguridad. El diputado local Romero Calzada pide que se multe con 200,000 pesos a su compañero Sergio de Faxiux. Frente Común para atender daños meteorológicos. Desde el Congreso del Estado piden que no se aumente los impuestos estatales. El diputado Manuel Barrera Guillén sugirió al gobierno del estado que aún están a tiempo de cambiar las estrategias de seguridad. Con gran éxito se mantiene la Feria de Villa de Pozos. Impulso a la juventud clave para un San Luis más dinámico. Bancos de alimentos serán reconocidos en la Ley de Asistencia Social. El diputado local por el PRD, Sergio de Faxiux, pide disculpas por sus acciones, pero no se arrepiente. Repunta un 49% el robo a transportes de cargas en carreteras del país. Según el INEGI, más del 66% de personas cree que el estado es inseguro. Apuñalan a un japonés durante un asalto en la carretera 57. Un muerto y un lesionado dejó el ataque en la avenida Ricardo B. Anaya. La Procuraduría de Justicia ya está buscando a los responsables. Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la avenida Ricardo B. Anaya, donde resultó lesionada una persona y otra perdió la vida, agentes de la Policía Ministerial del Estado se trasladaron de inmediato al lugar e iniciaron las investigaciones respectivas. El reporte lo recibió el Sistema de Emergencia 066, donde vecinos de la zona informaron que en la calle Ricardo B. Anaya, casi esquina con Fray José de Gauna, cerca de la Iglesia de la Estrella, se habían efectuado detonaciones de arma de fuego, por lo que las autoridades acudieron al lugar. Según las primeras investigaciones, sujetos armados que viajaban en un vehículo Stratus gris les dispararon a 2 hombres. Uno de ellos repartidor de alimentos, el cual estaba en su motocicleta y resultó lesionado, y otro más que salió de un domicilio a recibir el pedido, el cual falleció a causa de los disparos. Frente Común para atender daños por fenómenos meteorológicos, declaró Juan Manuel Carreras López en su visita a Villa de Zaragoza. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, estuvo en Villa de Zaragoza, en donde constató los apoyos entregados junto con el ayuntamiento del lugar a familias de Villa de Zaragoza afectadas por el torbellino ocurrido en junio pasado, por una inversión de más de 4.5 millones de pesos en la reconstrucción de inmuebles impactados por la contingencia natural en este municipio. A casi 90 días del fenómeno, Carreras López acudió a esa demarcación acompañado de titulares de distintas dependencias estatales y el delegado de Prospera de la entidad, Irán Javier Ventura Hernández, a fin de supervisar y dar seguimiento al programa de trabajo interinstitucional implementado en forma inmediata tras el siniestro. Tras serle rendido un informe de avances, el gobernador, acompañado del alcalde Javier Gómez, entregó reconocimientos a los participantes voluntarios, así como a los representantes de las instancias de colaboración. Ahí mismo, el mandatario Juan Manuel Carreras recibió el agradecimiento de los pobladores de Villa de Zaragoza. Impulso a la juventud para un San Luis más dinámico. Durante el primer año de la administración estatal que encabeza Juan Manuel Carreras López, se ha avanzado en la construcción de un mejor San Luis, donde los jóvenes son una pieza fundamental para lograrlo, indicó el director del Instituto Potosino de la Juventud, Luis Fernando Alonso Molina, quien precisó que la mejor estrategia es incluir a las y los jóvenes en las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas del Estado. Detalló que el Impojuve enfocó sus esfuerzos principalmente a 4 áreas: educación, empleo joven, prevención y la habilitación de espacios para la convivencia y recreación.
Que para apoyar a los jóvenes a dar continuidad a sus estudios y formación profesional, se gestionaron 8.694 becas en diversas instituciones, 4 veces más que las gestionadas en el periodo 2014. No se deben implementar o incrementar impuestos estatales. El presidente del Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado, diputado Héctor Mendizábal Pérez, puntualizó que para 2017 en lo menos que debería de pensar las autoridades estatales es crear nuevos impuestos o incrementar los existentes. En estos momentos, la prioridad para las autoridades es mantener y fortalecer, en la medida de lo posible, los programas básicos de salud, educación, empleo, salud y seguridad pública. Señaló que en el Congreso del Estado se hizo un esfuerzo con el consenso de la mayoría de los diputados para bajarse el sueldo. Tal vez serían medidas que tendrían que aplicar en otras dependencias. Mendizábal Pérez puntualizó que se debe reorganizar el gasto, establecer prioridades y hacer los recortes en áreas donde no sean prioritarias. Manuel Barrera Guillén consideró que las autoridades todavía están a tiempo de diseñar una estrategia para combatir la inseguridad. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, diputado Manuel Barrera Guillén, consideró que las autoridades todavía están a tiempo de tomar medidas y diseñar una estrategia para combatir la inseguridad en el Estado y evitar que la situación se complique como ocurrió en 2010. Manifestó que los ataques contra los antros, los asaltos en la vía pública, incluyendo a adultos mayores, y los robos en casa-habitación son ejemplos de que hay un descontrol, además de los delitos de alto impacto que generalmente son atribuibles a los integrantes del crimen organizado, por las características que estos tienen. El legislador señaló que se le han hecho llegar varias consideraciones al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia de realizar cambios en los mandos de la seguridad pública, respetando el ámbito de las facultades de cada poder, pero en base a la preocupación que manifiestan los ciudadanos. El diputado del PRI, José Luis Romero Calzada, consideró que el diputado local del PRD, Sergio Desfasiux, reciba una multa de 200,000 pesos por el escándalo del fin de semana pasado. El diputado priista consideró que con una sanción de este tipo los diputados tendrían que tener más cuidado en sus acciones en la vía pública. Romero Calzada dijo que es necesario que se le realice un examen psicológico a Desfasiux Cabello para determinar si está en condiciones de legislar. Sobre la posibilidad de desforarlo, afirmó que esto no podría ocurrir, ya que no sería viable por los intereses políticos que existen entre el PRI y el PRD. Con respecto a la propuesta de Romero Calzada de aplicar una sanción económica a Desfasiux, el presidente de la directiva, Manuel Barrera Guillén, afirmó que en el reglamento interno no están previstas las sanciones y en caso de aplicarla estaría violando la ley. Les recuerdo el teléfono en el estudio para cualquier denuncia ciudadana, 444-461-1573. Y para continuar con nuestra cobertura total en el estado, le presentamos los siguientes flash informativos. Psicosis en la población por rumores en las redes sociales de supuestas balaceras en la ciudad. No se contemplan operativos antialcohol en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ayuntamiento capitalino inaugura pavimentación en la calle Aquiles Cerdán. Dirigente nacional del PRD reprueba prepotencia del diputado local Sergio Desfasiux. Director de la Policía Municipal de la capital reconoce que se vive la peor crisis de inseguridad desde que inició la administración. La presidenta del DIF municipal de Soledad rindió su primer informe de actividades. Ayuntamiento capitalino no renovó contrato a 50 trabajadores. Carne clandestina podría ser mortal, señalan desde la COEPRIS. El próximo lunes 10 de octubre arrancará en todo el estado la Semana Nacional de Salud. El alcalde Ricardo Gallardo Juárez busca inscribir al centro histórico dentro de la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Priorizan obras educativas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Invitan al recorrido nocturno por el Museo de Arte Funerario en el Saucito. Inicia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la apertura del sistema de prepago para el sistema de transporte urbano.
9 millones de pesos para la pavimentación y drenaje de calles de la colonia Rivas Guillén. En Valle se encuentran a menor desaparecida, estaba viviendo con su novio. Y para continuar con la información, Policía Municipal de la capital reconoce crisis de inseguridad. El titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Antonio Garza Nieto, atribuyó parte del índice delictivo al déficit de policías y a la falta de denuncia por parte de la ciudadanía. Luego de la jornada violenta que se vivió en este inicio de semana, Garza Nieto reconoció que falta presencia policíaca. Pese a que hace varias semanas se puso en marcha el operativo de base mixta y que han seguido presentándose hechos delictivos, aseguró que sí se han dado resultados. Ricardo Gallardo Juárez busca que el centro histórico sea admitido por la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El edil capitalino explicó que se planea que el estado de San Luis Potosí se conozca a nivel nacional y se reconozca por parte de la Asociación Mexicana de Ciudades. El contrato de 50 trabajadores del ayuntamiento no fue renovado. Noé Lara Hernández, oficial mayor del Ayuntamiento de la capital potosina, declaró que 50 trabajadores municipales han sido deshabilitados. El funcionario puntualizó que los contratos de estos empleados no fueron renovados debido a que se detectó que muchos de ellos solo iban a sentarse a la unidad administrativa. Después de hacer un análisis a la plantilla laboral, se consideró que las tareas podrían ser asignadas a otros burócratas, sin que la carga de trabajo se volviera excesiva y así adelgazar la nómina municipal. La presidenta del DIF municipal de Soledad rindió cuentas de su primer año de gestión a la ciudadanía. La presidenta Ruth Miriam González Silva rindió su primer informe de actividades en el marco de la presentación de su primer informe de actividades al frente del sistema municipal DIF. La funcionaria soledense anunció la construcción de una nueva unidad básica de rehabilitación en beneficio de miles de habitantes. El informe se realizó en el auditorio de Presidencia Municipal, al que asistieron el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, la presidenta del DIF municipal, María del Pilar Cardona Reina, el presidente del Comité Estatal del PRD, José Luis Fernández Martínez, diputados locales, titulares de las delegaciones, regidores y funcionarios municipales. Resaltó la fortuna de llevar adelante los trabajos del DIF en un municipio que tiene como políticas públicas principales los programas sociales, que inciden en el beneficio directo de quienes más lo necesitan. La labor del DIF se guía por una mística humanitaria, pero sobre todo de solidaridad y corresponsabilidad con todos los soledenses, expresó. 9 millones de pesos para obras en la colonia Rivas Guillén del municipio de Soledad. El Ayuntamiento de Soledad arrancó los trabajos de pavimentación e introducción de redes de agua potable y drenaje en 4 calles de la colonia Rivas Guillén, cuarto plano, con una inversión superior a los 9.700.000 pesos en beneficio de 3.000 habitantes. El alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, dio el banderazo de inicio de los trabajos en esta colonia, misma que ha cambiado radicalmente de imagen de este sector, al ser beneficiada en recientes administraciones con la introducción de servicios básicos. Aunque la administración municipal se enfrenta a diversas adversidades, como el recorte al presupuesto, lo que impacta en la obra pública, el alcalde garantizó que se seguirá trabajando con menor recurso, pero con diligencia en beneficio de los habitantes del municipio. Priorizan obras educativas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Una de las prioridades de la aplicación de recursos de la administración municipal es la realización de obras educativas, indicó José Antonio Rodríguez Rangel, director de Infraestructura Municipal, quien resaltó la importancia de apoyar este sector en el municipio. Señaló que entre las principales peticiones se encuentra la realización de techados en los patios escolares. En este rubro, informó que se han ejercido 3 millones de pesos de un presupuesto de 5 millones. Indicó que tienen el compromiso de concretar obras de techados de las escuelas del Zapote y La Hormiga, a las que se dará cumplimiento. Además, se analizan solicitudes de algunos centros educativos de la cabecera municipal, en donde padres de familia expresan su disposición de aportar un porcentaje para su realización.
Y si usted no tuvo la oportunidad de sintonizarnos desde un principio, aquí le presentamos un resumen de la información. Policía Ministerial ya investiga el caso sobre el homicidio en la avenida Ricardo B. Anaya. Congreso instaura la nueva Comisión de Vigilancia. La Iglesia Católica le pide al Estado ser humilde y reconocer que hay inseguridad. El diputado local Romero Calzada pide que se multe con 200,000 pesos a su compañero Sergio de Faxiux. Frente Común para atender daños meteorológicos. Desde el Congreso del Estado piden que no se aumente los impuestos estatales. El diputado Manuel Barrera Guillén sugirió al gobierno del Estado que aún están a tiempo de cambiar las estrategias de seguridad. Con gran éxito se mantiene la Feria de Villa de Pozos. Impulso a la juventud clave para un San Luis más dinámico. Bancos de alimentos serán reconocidos en la Ley de Asistencia Social. El diputado local por el PRD, Sergio de Faxiux, pide disculpas por sus acciones, pero no se arrepiente. Repunta un 49% el robo a transportes de cargas en carreteras del país. Según el INEGI, más del 66% de personas cree que el estado es inseguro. Apuñalan a un japonés durante un asalto en la carretera 57. Psicosis en la población por rumores en las redes sociales de supuestas balaceras en la ciudad. No se contemplan operativos antialcohol en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ayuntamiento capitalino inaugura pavimentación en la calle Aquiles Cerdán. Dirigente nacional del PRD reprueba prepotencia del diputado local Sergio de Faxiux. Director de la Policía Municipal de la capital reconoce que se vive la peor crisis de inseguridad desde que inició la administración. La presidenta del DIF municipal de Soledad rindió su primer informe de actividades. Ayuntamiento capitalino no renovó contrato a 50 trabajadores. Carne clandestina podría ser mortal, señalan desde la COEPRIS. El próximo lunes 10 de octubre arrancará en todo el estado la Semana Nacional de Salud. El alcalde Ricardo Gallardo Juárez busca inscribir al centro histórico dentro de la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Priorizan obras educativas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Invitan al recorrido nocturno por el Museo de Arte Funerario en El Saucito. Inicia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la apertura del sistema de prepago para el sistema de transporte urbano. 9 millones de pesos para la pavimentación y drenaje de calles de la colonia Rivas Guillén. En Valle se encuentran a menor desaparecida, estaba viviendo con su novio. Así concluimos con la información de su noticiero Cuarto Enfoque, la voz de la noticia que genera opinión. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y les recuerdo el teléfono a su disposición para cualquier denuncia ciudadana, 444-461-1573. Y antes de irnos, los dejamos con la siguiente cápsula informativa. Charlas de ciencia. México, centro de origen y diversidad del maíz. Para entender el origen del maíz, es importante primero hablar de la agricultura en la época prehispánica, cuando el hombre dejó de desplazarse para asentarse en un lugar donde tuviera esa riqueza en especies. La agricultura se empieza a generar en los países donde existe una mega diversidad y México cumplía con estas características. Todo lo vinculado a la vida. Podemos hablar de plantas, animales, hongos, microorganismos. Actualmente la Conavio también ya ha ampliado ese concepto hasta la variabilidad genética de estos organismos, los ecosistemas en los cuales se desarrollan y las regiones y los paisajes en donde se encuentran estos ecosistemas. El origen de las especies vegetales cultivadas por Vavilov es el primer registro que se tiene de las especies gracias a su investigación, en donde se hizo la primera clasificación. Estos son, digamos, los centros de origen, que es China central, la India, una parte en la zona asiática cerca de Afganistán, la zona de Asia de Irán,
el Mediterráneo, la zona de Etiopía, Egipto y Somalia, el sur de México, Centroamérica y las Antillas y América del Sur. Mesoamérica. Se encuentra que fue donde se domesticó las especies como el maíz, un tipo de frijol y algunas otras especies. 15.4% de las especies a nivel mundial tienen su origen en Mesoamérica. La chía, con sus grandes propiedades, la nuez de la India y el cacao tienen su origen en esta zona. México contiene una parte de Aridoamérica y una parte de Mesoamérica. De todas las especies que existen, solo el 10% se utiliza, en donde hace falta muchas especies para explotar. Su antecesor más reciente es el teocintle, que solo tiene unas 15 semillas, y una de ellas fue lo que se modificó para la mazorca que conocemos en la actualidad. Debíamos estar orgullosos de eso, y además nos compromete porque también pues es una gran responsabilidad conservar justamente ese potencial. Dentro de los grupos étnicos dependen en gran medida de semillas nativas. Le llamamos a las semillas que se han ido heredando de generación en generación. El 75% de las semillas cosechadas son nativas. Pese a que se ha liberado mucha tecnología en ese sentido, es decir, se trabajaron variedades mejoradas, pues la gente sigue usando sus variedades nativas. El 19% de la superficie sembrada de maíz utiliza semillas híbridas. Justamente somos un país en donde tuvimos la oportunidad de domesticar el maíz, en donde hemos tenido a la cultura ligada a este cultivo. No somos capaces ni siquiera de producir lo que nosotros consumimos. Estamos importando aproximadamente, chavos, 10 millones de toneladas de maíz para autoabastecernos. Planta que fue modificada al interior de su genoma, al cual se le pueden incorporar genes de otras especies o de esa misma especie a través de un proceso artificial. Últimamente se está promoviendo transgénicos para resolver el problema de producción, sin analizar la raíz del problema de origen, que no es necesariamente tecnológico. Si en las semillas nativas originales tenemos la respuesta para poder abatir los problemas de producción, a los maíces se les ha hecho las modificaciones para poderlo resistir, particularmente glifosato, por el efecto que ha causado en las regiones productoras de soya, en donde las supermalezas ahora son ya un problema. Entonces ya no hay herbicidas que puedan controlar esa maleza. Otro problema es la contaminación que puede haber de este polen de maíz transgénico hacia el maíz nativo. Se ha encontrado con células umbilicales humanas, no son los transgénicos en sí, sino las sustancias que se utilizan, ¿verdad?, en el paquete tecnológico para el desarrollo de los transgénicos. Se han encontrado efectos que causan muerte en embriones como un disruptor endocrino, es decir, que genera malformaciones a ese nivel.